Buenas, mi nombre es Samuel Perdomo, del equipo número 7, y junto con mi compañero Luis Rivas le vamos a explicar sobre el diagrama hierro-carbono o diagrama de equilibrio. Un diagrama de equilibrio es la representación gráfica de la temperatura en función de la composición química. Normalmente, esto en porcentaje en peso de una aleación binaria. Da mucha información de la microestructura de una aleación cuando se enfría lentamente en equilibrio como tal, a temperatura ambiente. Además, en un diagrama de fase se puede observar los cambios que se producen en la microestructura y en las fases cuando varía su temperatura. Curva de enfriamiento de hierro. Una curva de enfriamiento se obtiene al registrar la temperatura de un material y compararla con el tiempo a medida que se enfría desde una temperatura en la cual se funde, mediante solidificación y finalmente a temperatura ambiente. Las curvas de enfriamiento pueden emplearse para determinar las temperaturas de transición de las fases tanto para metales como para las aleaciones. Acá en el diagrama podemos observar la temperatura en el cual el líquido se va transformando hacia un sólido. Y bueno, pasando por diferentes fases. Transformaciones alotrópicas. En este diagrama, el campo de solución sólida gamma está anillado. El metal puro y las aleaciones sufren dos transformaciones. Muchos de los diagramas de equilibrio que incluyen hierro y muestran este campo de solución sólida anillada como el tipo de hierro que existe en este intervalo de temperatura, que es hierro gamma. El campo generalmente se llama anillo gamma, que podemos observar lo que es el cambio alotrópico y como tal los anillos del diagrama de la transformación como tal. Las fases presentes en el diagrama hierro-carbono. Las fases no son más que cada una de las partes macroscópicas de composición química y propiedades físicas homogéneas que forman un sistema. En esta fase se encuentran lo que es la fase austenita, la fase ferrita, cementita, ledeburita, perlita y grafito. Comenzando por la fase austenita. La fase austenita es el constituyente más denso de los aceros y está formado por una solución sólida por inserción de carbono en hierro gamma. La cantidad de carbono disuelto varía de 0% a 1.76%, que es la máxima solubilidad de carbono en esta a temperatura de 1130 grados centígrados. La austenita presenta las siguientes características. Posee temperatura de fusión, buena tenacidad, excelente soldabilidad y no es magnética. La fase ferrita. En la fase ferrita observamos dos, lo que es la ferrita alfa y la ferrita delta. La ferrita alfa es el nombre dado a la solución sólida. Prácticamente no disuelve el carbono, donde se tiene un acero con bajo porcentaje de carbono. La máxima solubilidad es de 0.025% de carbono a 723 grados centígrados y disuelve solo el 0.008% de carbono a una temperatura ambiente. En la ferrita delta, que inicia a los 1400 grados centígrados y su máxima solubilidad de carbono es el 0.08% a 1492 grados centígrados. Las características de la ferrita delta son que tiende a ser muy blanda, la estructura cristalina es BCC, es magnética y tiene muy poca posibilidad de disolución de carbono como tal.
Fase ferrita. Continuamos con la fase ferrita y se puede observar en el dibujo que la única diferencia que existe entre la ferrita alfa y la ferrita delta es los tramos de temperatura como tal. Una empieza al término de la otra. Fase cementita. Se forma cementita cuando se excede el límite de solubilidad de carbono en la ferrita alfa, por debajo de los 723 grados centígrados. Se presenta de forma oscura al ser observada por un microscopio. Acá en el dibujo podemos observar la cementita en todos los sitios más oscuros que se pueden observar en el microscopio como tal. Posee las siguientes características: tiene alta dureza y, por ser muy duro, tiende a ser frágil, pero tiene alta resistencia al desgaste. Fase ledeburita. La ledeburita se forma al enfriar una fundición líquida de carbono, de composición alrededor de 4.3% de carbono, desde una temperatura de 1130 grados centígrados, siendo estable hasta 723 grados centígrados, descomponiéndose a partir de esta temperatura en ferrita y cementita. La ledeburita está formada por un 52% de cementita y un 48% de austenita. La fase perlita es la mezcla eutectoide que contiene un 0.89% de carbono y se forma a 723 grados centígrados, a un enfriamiento muy lento. Es una mezcla muy fina, tipo placa o laminar, de ferrita y cementita. Se le da este nombre porque tiene una apariencia de una perla, al observarse en un microscopio, a poco aumento. Hay dos tipos de perlita, lo que es la perlita fina y la perlita gruesa. En la perlita fina tiene características de que suele ser muy dura y resistente, ya que la perlita gruesa suele ser menos dura y más dúctil. Fase grafito. La fase grafito es cuando la aleación hierro-carbono excede el 1.76% de carbono y se extiende a formar grafito en la raíz en la matriz de la aleación. Es especialmente cierto en la fundición gris, donde el grafito aparece en forma de escama y es una característica predominante en la microestructura. Acá podemos observar el grafito en forma de escama, donde se observa muy claro, ya que suele ser muy grande. Microconstituyente de los aceros. Es un elemento de la microestructura con una estructura característica e identificable. Existen dos microconstituyentes denominados estructura básica y estructura eutéctica. Tenemos microconstituyentes de acero no aliados, como es la ferrita, cementita y la perlita. Y también tenemos lo que es los microconstituyentes de acero no aliados y templados, que sería la martensita y la estructura intermedia, que es la sorbita, la trostia y la vainita. Puntos y zonas relevantes del diagrama. Tenemos 4 colores que representan las únicas 4 zonas en las que se obtiene la forma de la fase. Tenemos en el lado verde, podemos observar todo lo que es el líquido, donde el estado líquido, donde todo el metal se encuentra fundido. La parte amarilla es la austenita. Tenemos también la parte del acero delta, que sería la parte azul, que estaría entre la parte de la austenita y el estado líquido.
Y por último tenemos la ferrita por acá abajo, entre unos 700 y 800 grados centígrados del diagrama como tal. Eutéctico. La composición para la cual el punto de fusión es mínimo, que se denomina ledeburita y contiene un 4.3% de carbono, sería un 64.5% de cementita. La ledeburita aparece entre los constituyentes de aleación cuando el contenido de carbono supera el 2%. Y es responsable de la mala forjabilidad de la aleación marcando la frontera entre los aceros con menos del 2% de carbono forjables y las fundiciones con porcentajes de carbono superiores, no forjables, fabricadas por moldeo. Acá podemos observar el punto eutéctico que ya mencionamos anteriormente en el diagrama. También tenemos el eutectoide. El eutectoide es la zona de los aceros equivalente pero en estado sólido, donde la temperatura de transformación de la austenita es mínima. El eutectoide contiene un 0.77% de carbono, 13.5% de cementita y se denomina perlita. Está constituido por capas alternas de ferrita y cementita, siendo sus propiedades mecánicas intermedias entre la ferrita y la cementita. Acá podemos observar en el diagrama lo que es el diagrama como tal con eutectoide en su parte sólida. Bueno, esa fue toda mi exposición. Ya más adelante les seguiré explicando mi compañero Luis Rivas lo que son las líneas de temperatura de reacción y entidades relativas de cada fase, los metales y acero.